Bienvenidos a un podcast más de Forbes Ecuador conversando con Danec. Hoy vamos a hablar sobre las empresas en Ecuador, el motor del progreso económico. Forbes Ecuador y Grupo Danex se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas. Bueno, estamos en un podcast más de Forbes Ecuador y le agradezco muchísimo la presencia a Juan Carlos Quevedo, él es gerente industrial de Danec, y también a María Paz Gervis, quien es la presidenta ejecutiva de la Cámara de Industrias y de Producción. Muchísimas gracias por estar aquí y vamos a hablar el día de hoy sobre empresas en Ecuador, el motor del progreso económico. Y mi primera pregunta es, ¿por qué son tan importantes las empresas en el desarrollo del país, María Paz? Hola Daniela, hola Juan Carlos, de todos quienes nos escuchan. Para mí es un gusto siempre estar aquí y poder intercambiar ideas. Bueno, las empresas son fundamentales para un país, pero sobre todo para el desarrollo de la sociedad. Las empresas son fundamentales para las personas. ¿Por qué? Porque significan calidad de vida digna, progreso en la formalidad. Esto que debería ser obvio, creo que tenemos que reconocer que en nuestro país constituye una parte más pequeña de la economía. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la economía informal, la economía ilícita, el crimen organizado ha seguido ganando espacio en el mundo entero y en el Ecuador también. Entonces, hoy por hoy creo que precisamente la empresa cobra mucha más importancia, porque es donde está la economía formal, quienes sí pagamos impuestos, quienes sí respetamos los derechos de los trabajadores, quienes además promovemos el desarrollo y la mejora de la calidad de vida de las personas de manera transparente, lícita, progreso. Entonces las empresas, yo antes pensaba que eran importantes para la economía, para los países. No. Las empresas son importantes para las personas. Juan Carlos, hablamos un poco obviamente de la coyuntura que decía María Paz, ¿no? En el tema coyuntural que está viendo el país, ¿qué tenemos que hacer las empresas para poder desarrollarnos? Hola Daniela, hola María Paz, un gusto estar aquí y compartir este espacio con ustedes. Complementando primero lo que decía María Paz, creo que es importante decir ¿para qué están las empresas? Para sacar la mejor versión de cada uno de nosotros, generar desarrollo y riqueza, como dijiste. Yo creo que las empresas debemos cumplir básicamente tres grandes ejes, las 3 P's que mencionaba el otro día: Profit, People and Planet, generar rentabilidad, el bienestar de las personas y el cuidado del planeta. ¿Y por qué en este orden? A veces las empresas son estigmatizadas por el profit, por la parte de rentabilidad. Y resulta que si las empresas, grandes o pequeñas, no generamos rentabilidad, no podemos ir más allá, no podemos preocuparnos del resto. Entonces, creo que también en el mundo actual no es suficiente con generar rentabilidad. Las empresas tenemos que tener propósito e ir más allá y preocuparnos de la gente y de todas las partes interesadas, es decir, de la comunidad, de ser sostenibles y de las futuras generaciones, de los proveedores, de los clientes, de los accionistas y de los colaboradores. Creo que las empresas también podemos ir más allá y en este punto debemos ir más allá porque lamentablemente en nuestro país, por muchos gobiernos y situaciones distintas, tal vez los estados no han hecho, los gobiernos de turno han hecho lo que debían hacer. Así como las empresas estamos para generar desarrollo, sostenibilidad, crecimiento y la mejor versión de las personas, el Estado tiene, si uno sintetiza en una sola responsabilidad, está para reducir las desigualdades, dando oportunidades a los que menos tuvieron. Es decir, el Estado recoge ingresos, ¿no es cierto? Del petróleo, porque el petróleo es de todos los ecuatorianos, de los impuestos, de los que más tienen, coge esos recursos, toma esos recursos y tiene que redistribuir esos recursos de forma eficiente, no de forma corrupta, de forma eficiente y dar a los que menos tienen en los ámbitos, en los aspectos más importantes de la vida. En primer lugar, salud, educación, seguridad, sin duda que es un tema de actualidad, infraestructura y demás, para dar oportunidades de empleo. Sin embargo, los empleadores debemos ser las empresas. Usted hablaba sobre reducir un poco las desigualdades. ¿Qué está haciendo Danec en ese aspecto? Como te decía, para mí es responsabilidad de los estados, sin embargo, Danec lo está haciendo. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, en primer lugar con los colaboradores. Nosotros vamos mucho más allá de dar un empleo de calidad al trabajador. Por ejemplo, nosotros damos en Danec y en toda la parte agrícola, porque estamos integrados toda la cadena vertical, ¿no es cierto? Somos 4.500 empleos directos, 16.000 indirectos, y nosotros, por ejemplo, damos seguro de salud privado a todos nuestros colaboradores. Sin embargo, ahí la pregunta, Daniel, es ¿y por qué lo hacemos con muchísimo gusto? Pero ¿por qué hay que hacerlo? Porque la seguridad social no funciona como debería.
pese a que estamos aportando para ella permanentemente todos los ecuatorianos con empleo formal y lo estamos haciendo todos los meses. Es decir, que Ese es un ustedes de ejemplo. alguna forma aseguran a estos colaboradores que ustedes tienen, porque realmente el seguro social pues no está como debería estar. Porque los colaboradores nos han dicho, mire, el seguro IES no funciona como esperaríamos, entonces nos han solicitado estas necesidades desde hace más de 10 años, tienen el seguro privado. También tenemos muchos beneficios en educación, un sinnúmero de becas primarias, secundarias y universitarias, no solo para el colaborador directo, sino para su entorno familiar. También hemos ayudado con vías, infraestructura en zonas rurales donde están las plantaciones de palma africana, con dispensarios médicos, tenemos ayuda psicológica, odontológica, escuelitas y demás. Estamos yendo más allá de lo que deberíamos. Por eso digo, ahí la discusión sí es qué hacemos las empresas, y hay empresas ejemplares como Danec, hay otras, y seguro tenemos muchas cosas y oportunidades que hacer mejor, pero también la discusión es cuál debería ser el rol y cuál debería ser el rol de cada uno de los actores en la economía, ¿no? María Paz, de su experiencia, hablando un poco, Juan Carlos decía que necesitamos como empresas de rentabilidad para poder ejercer como empresa aquí en el país. Entonces, ¿qué tan complicado es hacer una empresa? Sí, tenemos que ir más allá, lo decía Juan Carlos. Tenemos que brindarles a nuestros colaboradores algo que el Estado quizás no le está dando. Yo quiero, si me permiten, aquí quiero decir dos cosas. Voy a responder qué tan difícil es hacer empresa en el Ecuador, pero no quiero dejar de hablar de esta perspectiva de la reducción de las brechas socioeconómicas, que es algo que se ha asumido fuertemente desde el sector empresarial al que tengo el orgullo de representar. Desde la Cámara de Industrias y Producción se generan más o menos 150,000 empleos directos, de manera directa. Es decir, es ahí donde está el empleo formal. Y yo voy a insistir con esto, que puede sonar como una frase vacía, un poco cansona, pero cuando vemos que la principal preocupación de los ecuatorianos es la falta de empleo, la seguridad y las faltas de la pobreza, la falta de acceso a los servicios básicos, hoy agravado por una crisis energética, decimos, no es poca cosa el generar empleo. Y todos los esfuerzos van encaminados a generar más empleo. Y entonces ahora, además, tengo el orgullo de representar, desde hace poco soy la presidenta del Comité Empresarial Ecuatoriano. Estamos 154 gremios que agrupan a los distintos sectores productivos de todo el Ecuador, de un Ecuador heterogéneo, de niveles de desarrollo y de distintos sectores productivos. Solo en la Cámara de Industrias y Producción tenemos 62 sectores productivos. En el Comité Empresarial Ecuatoriano tenemos todos los sectores que pueden existir en la economía formal de un país. Pero bien, vamos a la discusión esta de reducir las brechas socioeconómicas. ¿Por qué nos importa esto a los empresarios o a los representantes de los empresarios? Efectivamente, como Juan Carlos señalaba, por la ineficiencia estructural del Estado ecuatoriano. Y yo sí creo que es un momento de empoderamiento de los empresarios, porque no basta, nosotros cumplimos las reglas, nosotros sostenemos y auxiliamos las crisis fiscales recurrentes y permanentes. Y además tenemos todo el derecho legítimo de buscar prosperar. Pero también es momento de que salgamos a tener esta voz y digamos en la discusión de las políticas públicas, un estate quieto. Digamos, vamos a poner un freno a estos beneficios incalculables de las empresas públicas que son ineficientes, corruptas y mal llevadas y que pagamos los platos rotos todos los ecuatorianos. Vamos a hablar de las prioridades del país. Y obviamente cuando hablábamos en términos de cómo se puede generar prosperidad para la sociedad ecuatoriana, que es lo que todos queremos. Creo que todos queremos llevar a nuestras familias comida todos los días y si vamos un poco más allá de eso, queremos seguridad en toda la dimensión de la palabra y queremos algo que quizás no podemos palpar, y es que queremos soñar en el futuro del Ecuador. Los que tenemos la suerte o la bendición de ser padres o madres y tenemos nuestros niños pequeños y ves un poco a veces la desazón de este país donde las noticias son la cantidad de muertes, donde vemos cómo la narcopolítica ha cooptado todos los espacios, donde vemos cada persona utiliza una trinchera de poder para beneficio propio y dices, más allá de mi bienestar personal, tal vez o el de mi familia, yo quiero volver a soñar en el futuro del país y yo quiero que las nuevas generaciones sueñen el futuro del país. Y tenemos un entorno que te dice no al trabajo por horas, los jóvenes no pueden trabajar y estudiar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Creemos que son 3 niveles para erradicar las brechas socioeconómicas. Generar empleo,
más empleo y más empleo. Y para eso tenemos que discutir de esos tabúes que existen en el país y poder abrirnos al mundo. En segundo lugar, la educación, como bien señalaba Juan Carlos, con programas específicos que tienen las empresas, pero que, ojo, esa es una responsabilidad estatal. Pero nosotros, desde nuestro espacio, hemos impulsado varias iniciativas, como está Unidos por la Educación y tantas otras que las empresas que yo represento apoyan, y es plantear una educación de calidad. Porque estamos obsesionados en el Ecuador con educación gratuita, pero tiene que ser universal y de calidad. Y finalmente, el último elemento, que no es menor, que quizás es el key del asunto, es la lucha contra la desnutrición crónica infantil. Y nos dicen, ¿por qué a los empresarios les ocupa eso? Porque a nosotros nos importa la calidad de vida de la ciudadanía. Y tenemos empresas como Danec y tantas otras que garantizan productos de calidad para llevar a la mesa, pero lo que nosotros queremos es que se hable de la salud y de la alimentación de nuestra infancia. Caso contrario, no podemos plantear un Ecuador distinto. Y después me refiero brevemente a qué significa ser empresa en el Ecuador. Bueno, yo digo que es un deporte de alto riesgo, ¿no? Nos enfrentamos a varias cosas. Nos enfrentamos a las reglas del juego cambiantes constantemente. Cualquier empresario y cualquier ciudadano, si conversamos con gente de sociedades más exitosas, nos contarán que lo principal es lo que hablamos tanto, seguridad jurídica. Y a los abogados nos encanta. Bueno, ¿qué es esto de la seguridad jurídica? Es seguridad y certeza. Es saber que con la regla del juego que empezó, el negocio o el acuerdo, es la que va a permanecer en el tiempo. Es saber que nos van a juzgar a todos con la misma medida. Y creo que precisamente esa falta de seguridad, ese nuevo impuesto, ese cambio constante, esta contribución única, especial, temporal, solo por esta vez que se repite año a año con nombres distintos, rompe el principio de seguridad y certeza. Es enfrentarnos con unos niveles de tramitología absurdos, donde se duplican, triplican los certificados, los permisos, donde estamos atrapados en un enmarañado de burocracia. Es la opacidad, es la falta de información cuando hablamos ahora, por ejemplo, en la coyuntura de un servicio básico como es la energía, y que en el Ecuador es una incertidumbre constante y donde vemos que no sabemos realmente la dimensión de las crisis. Es la inestabilidad política y es este gran enemigo que es la informalidad, que es el contrabando, que es la ventana de la penetración del crimen organizado que tanto daño está haciendo a nuestro país. María Paz, usted mencionó algo muy importante que creo que vale la pena preguntarle a Juan Carlos. En nuestro último summit, Reinventando Ecuador, tuvimos la presencia del representante de UNICEF Ecuador, quien hablaba de unas cifras escalofriantes sobre la infancia aquí en el país y sobre todo sobre la desnutrición infantil. Sí, fue una locura y pues nos dejó a todos con la boca abierta y preguntando obviamente sobre eso, pues que las empresas se involucren en este tema. ¿Qué hace Danec con respecto a esto? Sin embargo, antes de responderte, Daniel, otra vez, yo quiero agregar los temas que dijo María Paz. Ella dijo algo muy importante y yo quiero agregar dos ideas ahí. Dijo, el empleo no es algo menor. Y yo te quiero dar dos ejemplos. El uno es un ejemplo y el otro una anécdota. El empleo dinamiza la economía y pone a girar la economía de una forma virtuosa, no viciosa. Te explico brevemente. El rato que das empleo, ese colaborador que recibe o recibimos un salario, consumimos. El rato que consumimos, no consumimos solamente los productos o servicios de la empresa para la cual trabajamos, sino de un sinnúmero de otras empresas. Y esas otras empresas empiezan a vender más. El rato que empiezan a vender más, empiezan a crecer, a dar más empleo, a generar más consumo y además, si llegan a ganar dinero, a pagar tributos. Y ahí se cierra el círculo de que el gobierno recibe los impuestos de las personas y de las empresas que más recursos tienen. Entonces ahí se dinamiza. El rato que no hay empleo, como tú decías, en ese momento ese círculo virtuoso puede convertirse en vicioso y genera gente sin empleo, problemas sociales, narcotráfico y otras cosas, porque la gente tiene que sobrevivir de alguna forma. Entonces es perverso cuando entramos en el otro y no promovemos políticas que fomenten el empleo de calidad. Eso para complementar. Y ahora la anécdota. El año pasado, hace pocos meses, un colaborador de Danec vino a despedirse muy agradecido, 60 y pico de años, se jubilaba en la empresa. Agradecido, abrazo, beso, toda una belleza, me contaba, etcétera, hablábamos de todo. Y bueno, yo le decía, ¿qué planes tiene? Porque estaba muy sano, muy bien. Le digo, ¿qué va a hacer? Porque tiene que tener un plan B, ahora qué va a hacer y todo. Y ahí se empezó a poner un poco triste, ¿no? Estemos claros que él sale con una muy buena liquidación, muy bien, todo muy bien. Y me dice, jefe, quiero que me diga qué hice mal. Pucha, ¿cómo así? Dice, yo he trabajado 30 y pico de años. He hecho, la fábrica trabaja 24/7, he hecho turnos nocturnos, he hecho el fin de semana.
Y sabe que yo no tuve la oportunidad de estudiar en la universidad. Sin embargo, tuve 3 hijos. Y a los 3 hijos les di la oportunidad de estudiar en la universidad. Yo ahí le felicité, le dije, eso es gracias a tu esfuerzo, a tu sacrificio, qué alegría, qué satisfacción. Dice, sí, jefe, pero ahora los tres hijos ya se graduaron de la universidad y no tienen trabajo. Entonces ahora, jefe, me estoy retirando, pero ahora no tengo que mantener a mis 3 hijos. Ahora tengo que mantener a mis 3 hijos, a mi nuera y a mi yerno y a un nieto. Entonces la familia va creciendo. Entonces por eso el empleo no es cosa menor. No hay empleo. Entonces estos chicos tuvieron una oportunidad universitaria que el padre, la madre no tuvieron. Y hoy no tienen dónde trabajar. Entonces... ¿Puedo complementar unas cifras, Juan Carlos? Claro, decir que 1 de cada 2 ecuatorianos están en informalidad. Eso es lo que nos debería quitar el sueño. Es sobre esto sobre lo que se debe estar hablando. No cada vez que hablamos del contrato por horas, volvemos al tema de la precarización, del empleo, del abuso del empleador. 1 de cada 2 ecuatorianos están en informalidad. Es decir, que están siendo explotados, que no les están pagando los beneficios de ley, que sí lo hacen, por ejemplo, empresas como Danec, que no tienen derecho a la seguridad social y que además no se está tributando sobre eso. Tenemos que decir que 7 de cada 10 empleados son jóvenes. 7 de cada 10 desempleados son jóvenes. Exactamente el triste ejemplo que nos comparte Juan Carlos. Esto es el pan de cada día. Les he comentado en una ocasión que yo vengo del mundo académico, previamente a ser una representante gremial. Y a mí a lo que me parte el alma es mis mejores estudiantes, los más brillantes. Yo formaba por mi formación en Derecho y en Ciencia Política. Los politólogos que escribían, que yo decía, estas chicas, ¿cómo escriben? Yo habría querido a esa edad hacer esos documentos de investigación. Me llaman, profe, deme trabajo de lo que sea, no consigo trabajo. Tenemos que hablar que el 70% de la población inactiva en el mercado laboral son mujeres, que las mujeres todavía tenemos una brecha más difícil. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque legítimamente queremos compatibilizar con nuestras tareas, por ejemplo, de maternidad. Y el Estado ecuatoriano, una vez más, nos ha dicho que eso no es posible, que no tenemos derecho a elegir trabajar por horas cuando queremos compatibilizar el cuidado de nuestros hijos junto con el trabajo, porque el Estado ecuatoriano nos dice cómo vivir y se cierra los ojos ante la realidad de que 7 de cada 10 empleados son jóvenes y que el 70% de la población inactiva somos mujeres. Hablando obviamente sobre el empleo. Es que ahí me hace un centro para meter el cabezazo, sí. o sea, no puedo. Sí, Perdón, dijiste que era informal. Otro dato, ahí viene el otro tema que se complementa a lo que acabamos de decir ambos. Es decir, según el GEM, la tasa de emprendimiento, de actividad de emprendimiento en el Ecuador es más alta que el promedio de toda Latinoamérica, llegando al 40%. ¿Sí? Sin embargo, en emprendimiento, en innovativo o tecnológico, bajamos del 40 al 5. Y aquí viene el dato triste, porque ese dato es bueno. Aquí vienen 2 datos tristes. El 1, después de año y medio, solo 1 a 2 emprendimientos de cada 10 nuevos emprendimientos en el Ecuador se mantienen. Y el otro dato triste, ¿por qué somos tan emprendedores? Porque no hay empleo. No es por voluntad propia, es una consecuencia de la falta de empleo. Entonces, si estamos conscientes que el empleo de calidad es tan importante, deberíamos también trabajar como país, como sociedad, en generar un ecosistema que dé facilidades a los emprendedores. ¿Cómo? Un emprendedor que solamente se da empleo a sí mismo ya deja de pretender y de competir por una plaza de trabajo. Si genera 2 o 3 o a la familia o a los amigos ya son 2 o 3. Sin embargo, nuestro ecosistema no motiva eso. No hay facilidades tributarias para los emprendedores. No hay facilidades de crédito a los emprendedores, consciente que es un capital de riesgo, porque el emprendedor es así. No hay esas facilidades. No hay capacitación, mentoring y espacios que den servicios de internet, etcétera, para los emprendedores. Ese debería ser un desafío de la sociedad y de los gobiernos también locales. Hablábamos un poco de la falta de empleo en jóvenes. Y es algo que pues sigue pasando de generación en generación. Se los digo yo que hace 7 años me gradué de la universidad y también fue complicado para mi generación pues no conseguir empleo. Entonces quisiera saber un poco cómo está haciendo Danec en ese sentido, porque claro, las empresas a veces nos piden ser jóvenes pero tener 10 años de experiencia, ¿no? ¿Cómo funciona esta pues, modalidad que tienen ahora? Bueno, nosotros afortunadamente estamos creciendo y al estar creciendo en el círculo virtuoso de la economía estamos generando más plazas de trabajo. Entonces sí hay esa posibilidad. Ahora es un dilema el que dices, el tema de experiencia con lo otro.
con tener la educación. Bueno, ahí hay un sistema de pasantías, tenemos un sistema de pasantías donde permitimos a los nuevos profesionales formarse y entrenarse para adquirir experiencia en el área de interés. Nosotros somos agroindustria, entonces tenemos mucho en investigación y desarrollo, en fabricación, también tenemos varios canales comerciales, entonces también en ventas. Entonces hay varias carreras que contratamos mucha gente, de ahí hay otras menores, sin embargo, sí, estamos creciendo afortunadamente y dando más empleo, que es lo más importante. Gracias, Juan Carlos. María Paz, ¿cuáles son las fortalezas y las debilidades de estos actores en la economía nacional? Referencia a los jóvenes. A las empresas también. Perdón, es que estaba concentrada en lo que estaba planteando Juan Carlos. Y yo quiero agregar una cosa, porque yo he escuchado con frecuencia, escucho siempre esto de establecer una responsabilidad a las empresas porque piden experiencia. Esto es todo el tiempo, ¿no? Pero yo creo que ahí sí funciona el mercado, es lo que se necesita. Si no tenemos más plazas de empleo, obviamente tienes que priorizar la experiencia. Pero a veces a mí me llama la atención, ¿y por qué no miramos a ver a nuestro Estado? ¿Y por qué no le preguntamos al Estado ecuatoriano por qué sobreregula la posibilidad de que los jóvenes hagan pasantías y adquieran esa experiencia? Yo te digo, yo tengo 43 años. Yo me gradué como abogada en el año 2005. Mi carrera en aquel era de 6 años en la Universidad de San Francisco y estuve un año antes en la Católica. Hice una carrera de 7 años, que es bastante larga, ¿ya? Cuando yo era estudiante, que seguramente tú estabas naciendo, pero en el año 2000, yo trabajé toda mi vida. Toda mi carrera, salvo mi primer año, que estuve en la Católica y que estaba empezando, estaba un poco en ese proceso de aprendizaje de qué es lo que quería. Cuando me cambié de universidad ya tenía mucho más clara mi vocación y mi visión como formación jurídica. Trabajé desde el día 1 hasta el día que me gradué. Había absoluta posibilidad. Después de la Constitución de 2007 y de toda esa serie de mandatos, vino toda esta ola de sobreregular. Entonces, hoy por hoy te digo, te pongo un ejemplo, para la Cámara de Industrias y Producción, que somos un equipo administrativo bastante pequeño, no me puedo comparar con una empresa. Nosotros hemos querido muchas veces tener pasantes. He tenido hijos de amigos, sobrinos que dicen, pero queremos el chance de hacer una pasantía. Es engorrosísimo, tienes que hasta afiliar al pasante. Claro. Con lo cual generas una distorsión y rompes la posibilidad del crecimiento y del enriquecer esa experiencia, porque siempre se parte de esta premisa de que el empleador es abusivo, quiere explotar. Creo que es momento de romper esos tabúes. Y también contarles que desde la Cámara de Industrias y Producción, nosotros estamos liderando en conjunto con la OIT, con la Organización Internacional del Trabajo, hemos concursado para un fondo y estamos avanzando en una investigación de empleabilidad que va más allá de las plazas de empleo. Tiene que ver con las competencias y tenemos que preguntarnos cuáles son las competencias que nuestros estudiantes graduados de las universidades ecuatorianas salen para tener. Por mencionar la fortaleza de las competencias blandas. El mundo entero camina hacia la competencia blanda, hacia los talentos de liderazgo, de trabajo en equipo, de adaptabilidad, de generar empatía, de resiliencia. Y vemos que ahí todavía la formación ecuatoriana está muy atrasada. Vemos también que la formación ecuatoriana, las mallas curriculares, que es algo que yo conozco bastante bien, que se generan tanto en la universidad pública como privada, surge de la discusión aislada de la academia y tiene mucho que ver con la falta de nexos que tenemos en nuestra sociedad, la incapacidad que tenemos de diálogos entre distintos sectores y con dificultad se genera la pregunta de qué necesita el sector productivo, qué necesitan los empleadores para formar, sino que tendemos a tomar las tendencias mundiales que no necesariamente es lo que se necesita en el Ecuador. Creo que esto nos obliga, perdón, con esto concluyo, voy a ser súper insistente en las políticas públicas. Las políticas públicas entendidas más allá que una ley, como un plan, una directriz amplio que contempla también leyes donde se plasme la necesidad. Y para eso tienes que como Estado, como gobierno de turno, como aparato legislativo, estar dispuesto a sentarte a hablar con todos los actores y liderar esos procesos y venir con propuestas reales más allá de aspiracionales. Y en ese sentido, María Paz, ¿cómo se cree que las empresas se están adaptando a todos estos cambios? Creo que precisamente la empresa ecuatoriana es absolutamente resiliente. Fuera de broma, no exagero cuando digo que sobrevivir en el Ecuador como empresas implica mucha capacidad de adaptabilidad, implica una capacidad de riesgo mucho más alta que en otros países porque hay mucha incertidumbre sobre el futuro. Creo que hemos visto que hay una inversión en tecnología importantísima, sobre todo desde el sector industrial, precisamente en todos los últimos años, en la última década.
para generar eficiencia energética. Se ha aumentado la inversión en energías renovables como la solar y la eólica. Se ha implementado tecnologías para reducir residuos y promover el reciclaje. Tomen en cuenta que el Ecuador es uno de los países que lidera el proceso de reciclaje en el mundo. Creo que en nuestra sociedad ha calado mucho las empresas sostenibles, entendiendo la sostenibilidad desde esos 17 ejes que nos plantea las Naciones Unidas, no solo los temas ambientales que se han puesto muy de moda, que es muy importante, pero también plantear una discusión de igualdad de género, de cómo se promueven y desde la Cámara de Industrias y Promoción tenemos tenemos un compromiso muy alto precisamente para promover iniciativas como el mínimo del 30%, que es la presencia de mujeres en puestos de liderazgo. Existe también una apuesta por capacitar y fomentar a nuestras empresas afiliadas para que voluntariamente inicien procesos para reducir la posibilidad de incidentes de violencia de género al interior de las empresas. Entonces, creo que hay mucha cercanía con la ciudadanía. Es leer cuál es la realidad del Ecuador y adaptarnos a eso. Entonces, la sostenibilidad en las empresas ecuatorianas en las que se representa desde la Cámara de Industrias y Producción ha sido una constante. Si me permites, Daniela, gracias. Complementando lo que dice María Paz, fuera del crecimiento a través del empleo y lo que decía hace un momento, generar un ecosistema que facilite el emprendimiento en el Ecuador, la otra es tratar de que las empresas seamos más competitivas para exportar más. Porque el mercado ecuatoriano al fin y al cabo es pequeño. Entonces, si logramos exportar más, vender más en el exterior, generamos un montón de beneficios tributarios. Por otro lado, traemos divisas al Ecuador y sostenemos la dolarización. Y por otro lado, si crecemos importantemente las empresas vendiendo afuera, damos más empleo. Y Juan Carlos, ¿qué cree que hace falta para que una empresa exporte más, por ejemplo? Bueno, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años en acuerdos de libre comercio, lo cual es necesario, mas no es suficiente. ¿Qué más es necesario? Ser competitivos. Es decir, nosotros básicamente producimos y exportamos lo mismo que nuestros países vecinos, Perú y Colombia. Entonces, ellos son más competitivos, no solo que tienen acuerdos, sino que ellos devalúan, y al devaluar con unas monedas blandas son más competitivos internacionalmente. Nosotros con el dólar somos más estables internamente, facilidades de crédito y demás, pero somos más costosos para exportar. Entonces, ¿qué necesitamos? Tener un verdadero cambio en el país para volver a las empresas más competitivas. Te doy dos ejemplos breves que había investigado recientemente. El uno es de Costa Rica y el otro de Corea del Sur. Porque estos dos países, los dos dependían 100%, al igual que el Ecuador, de la exportación de materias primas y de la agricultura. Igual que el Ecuador. Nosotros somos grandes camaroneros, bananeros, cacauteros, esos somos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cambiaron ellos? Ellos hicieron básicamente, ¿y qué encuentro en común? 3 cambios. El uno, tú también lo dijiste, educación. Educación de calidad para todos, oportunidades para todos. No puede haber un ecuatoriano que nos eduque. Segundo, inversión tecnológica. Tenemos que atraer capital para inversión tecnológica. Y la tercera, colaboración público-privada. Esas 3 son fundamentales en todos los países que se han desarrollado. ¿Qué genera eso en consecuencia? Generan que Corea del Sur, potencia tecnológica, y Costa Rica pudo generar valor a través de convertirse en un potente para el turismo ecológico, agroindustria avanzada y tecnologías limpias. Y hacia allá es donde apunta el futuro y el propósito de los nuevos consumidores que buscan esto en las empresas y en los productos. Gracias, Juan Carlos. María Paz, como conclusión de este espacio, ¿qué le hace falta a las empresas para seguir? ¿Qué les hace falta para qué? Para seguir. Para seguir. Me refiero como, por ejemplo, este año las empresas me imagino que tienen proyectos, ¿no? Cada empresa grande pues se traza una meta. ¿Qué es lo que les hace falta para poder seguir potenciándose a pesar de todos los temas que hemos mencionado que pues traban un poco el proceso? Bueno, yo voy a continuar la línea de lo que ha planteado Juan Carlos acertadamente, y es una agenda de competitividad. Desde la Cámara de Industrias y Producción hemos planteado que es momento de trabajar en una agenda de competitividad, y esto quiere decir una serie de medidas en que desde la tramitología hasta
decisiones de política pública transversales que favorezcan la mayor generación de empleo. Por ejemplo, hablar de mecanismos de contratación mucho más dinámicos, que ya se ha negado una consulta, pero creemos que se debe plantear con absoluta valentía ese tipo de decisiones y romper los dogmas. Apostamos que la competitividad no debe venir por la devaluación de la moneda. Entiendo exactamente lo que plantea Juan Carlos, pero tengo mucho temor en que desde lo político esa sea la salida más fácil, y ese sería un golpe profundo para el país, donde quizás la única institución estable que hemos tenido en los últimos años ha sido precisamente la dolarización. Entonces esto nos obliga a sentarnos a trabajar. Hemos apoyado mucho en apertura comercial. Ahora desde el Comité Empresarial Ecuatoriano lo vamos a seguir haciendo. Estamos empezando, estamos liderando el cuarto adjunto para la negociación con Canadá. Estamos convencidos que debemos abrirnos al mundo, pero para poder estar a la vanguardia tenemos que poder superar todas las limitaciones internas que tenemos, desde la tramitología, la normativa asfixiante, la carga excesiva de impuestos, la limitación para generar empleos de calidad, y una vez que se pueda sentar a conversar con el sector productivo y leer, palpar la realidad y tomar decisiones desde ahí y no desde las tarimas políticas, estamos seguros que vamos a ser más competitivos. Eso necesita el empresariado ecuatoriano. Juan Carlos. La misma pregunta. Bueno, a ver, yo tengo dos preceptos en mi vida súper simples. El uno es que la gente es buena y el otro que la realidad es simple. Cuando las cosas se empiezan a complicar es que las personas las estamos complicando, y yo creo que las personas somos buenas. Entonces, partiendo de esos dos conceptos míos personales, yo creo que hay que creer en el Ecuador. Creo que el Ecuador es un país maravilloso y que es lleno de gente espectacular. También hay que creer en el gobierno, y creo que hay que apoyar al gobierno actual, hay que darle la oportunidad. Creo que va bastante bien encaminado y creo que hay que apoyar. Y finalmente, pensando en las empresas, hay que confiar también en las empresas. Como dijo María Paz, las empresas somos buenas, no somos codiciosas y queremos también hacer patria, generar valor en la sociedad, dar bienestar a la sociedad e ir mucho más allá de generar rentabilidad. También estamos pendientes de la sociedad, de la comunidad, cuidar el ambiente, el comercio justo, la equidad de género, la innovación y la sostenibilidad. Creemos en la empresa, y eso hemos tratado en DANEC de resumir con nuestro propósito, que es inspirados en ti mejoramos vidas. Y ese mejoramos vidas es dirigido a toda la sociedad ecuatoriana. Gracias, Daniela. Gracias a los dos por acompañarnos. Forbes Ecuador y Grupo DANEC se juntaron para crear este podcast. Inspirados en ti, mejoramos vidas.